muchas gracias a todos muchas gracias a Julián, pues que me mencionó pues de trabajar este tema hoy con ustedes. Para mí es un privilegio que me den un espacio en la reunión de varones, así que muchas gracias. Y bueno, como titulamos el tema de hoy, estamos viviendo tiempos de confusión y engaño. Y es sobre esto que queremos hacer un análisis de lo que está pasando y para dónde va toda esta situación. Nosotros podríamos pensar que esta generación que estamos viviendo pues es la menos susceptible del engaño, porque es la generación más conectada con la información que ha habido en toda la historia. Nosotros en este momento podemos investigar cualquier tema, podemos entrar a internet, averiguar sobre temas, incluso podemos investigar personas. Pues con las redes sociales mucha gente coloca toda su información allí. Incluso si la gente no tiene redes sociales, a veces hay otros que hablan de ellos, en fin. El punto es que estamos en una época donde la información está al alcance de un clic. Incluso en los seminarios de ventas, en esta generación he tenido la oportunidad de estar en algunos o cursos virtuales, le dicen a uno que el perfil del consumidor de esta época cambió referente al que estaba hace 15, 20 años hacia atrás. Porque el consumidor de ahora no traga entero, porque tiene todo un mundo de información. Entonces, anteriormente el asesor culebrero, por así llamarlo, enredaba a la persona diciéndole este es el mejor producto, en fin, y la persona pues decidía si le creía o no. Hoy por hoy pues los compradores van a internet a corroborar si lo que el vendedor o el asesor pues les está diciendo es verdad, entran a ver comentarios de otros usuarios y en cierta forma tiene alcance a la información. Entonces podríamos decir que las personas de esta época pues es difícil engañarlas porque tienen acceso a la información y con esa información entre comillas podrían discernir lo falso y lo real. Sin embargo, la realidad muestra un panorama completamente diferente. El engaño y la confusión están más vigentes que nunca. Vivimos en la época de los fake news, la desinformación, el engaño a gran escala. Cada día, a través de redes sociales, a través de internet, aparece una nueva teoría de conspiración. Incluso, no sé si ustedes sabían que en la actualidad hay un grupo creciente, una cantidad de personas que andan promocionando la idea de que la Tierra es plana. Entonces uno se queda aterrado, es decir, como quien dice, yo saco cualquier teoría y encuentro adeptos y gente que la siga, y eso es lo que estamos viendo en este mundo. Ahora, si esto pasa con situaciones y con temas del diario vivir, imagínese la confusión en temas espirituales. Imagínese la confusión en todo lo que tiene que ver con el Señor, con lo que Dios ha enseñado. Vamos a leer en Romanos 1, del 20 al 25, y podemos decir en cierta forma que esos pasajes nos muestran una radiografía de lo que es el mundo de hoy y el mundo desde que está separado de Dios. Un mundo donde el engaño reina, donde la confusión está a la orden del día. Perdón. Romanos 1 del 20 al 25 se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no creer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Tengamos en cuenta este concepto. No quisieron adorarlo como Dios ni darle las gracias, porque es clave en todo lo que vamos a ver hoy. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión.
Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces vieron la consecuencia. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces, como les decía, aquí vemos como una especie de radiografía, como una foto de nuestra sociedad actual. No solo de la sociedad actual, sino que básicamente describe lo que pasó con el hombre desde la caída, desde que se apartó del Señor. Dice que el ser humano conocía al Señor, que nosotros en la naturaleza, en la inmensidad de lo que vemos con nuestros ojos, podemos descubrir que existe un Dios poderoso y eterno que tiene una naturaleza divina. Entonces, dice aquí la palabra que nosotros no tenemos pretexto. Sin embargo, el corazón del hombre, digamos que esto es lo que gobierna a nivel global, es un corazón apartado del Señor. No quiere tener una relación con Dios. Por eso es que inventan, dice, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces, el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo de oscuridad y confusión. ¿Qué más podemos ver acá? Dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Acerca de la sabiduría, es decir, la gente que no es creyente, a veces uno habla con ellos y dice, yo tengo mi propio Dios. Es decir, un Dios que salió de su mente. Y saben que se lo inventaron ellos mismos y en ese es en el que creen, porque lo acomodaron a su conveniencia. Es decir, uno puede imaginarse una cantidad de cosas que no son reales. Y aún así, ellos sabiendo que podían equivocarse con sus ideas, pues esas son las que siguen. Eso muestra que no les interesa Dios, no les interesa conocer al verdadero Dios. Lo que les interesa es acomodarse a las situaciones y tener una creencia acomodada a su estilo de vida. Cuando Dios nos llama, cuando el Señor nos llama o nos llamó a cada uno de nosotros, lo que Él demanda es una conversión. Es decir, antes teníamos un estilo de vida y ahora tenemos otro que nos diferencia del mundo. Dice, también en complementario a esto, Mateo 24:11, que en la época o que en esta época habrá engaño religioso por todos lados, como nunca antes lo hemos visto. Dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Ahora, aquí empieza a surgir una duda. Ya sabemos que estamos en tiempos de confusión, en tiempos de mentira, de engaño, donde es difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Ahora, la pregunta es ¿por qué Dios permite que la gente sea engañada? ¿Por qué la gente entra en esa confusión? Uno podría decir, bueno, ¿cómo hacen para conocer a Dios si lo que les ofrecen es un engaño? La respuesta está en lo que acabamos de leer. Dice, no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Afirmaban ser sabios. Bueno, entonces los abandonó para que hicieran las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Hay una característica de los falsos profetas y sobre todo los que hemos visto en esta época, y es que le hablan a la gente conforme a lo que ellos quieren escuchar. Entonces, cuando una persona en su corazón no está interesada en el verdadero Dios, en adorarlo, en encontrar la verdad, sino que simplemente quiere
encontrar un concepto divino y poderoso como el mago de la lámpara para que se adapte a su estilo de vida y que simplemente le conceda milagros y las peticiones de su corazón, pues inventa su propia religión. Incluso en el medio cristiano en el que nosotros estamos, podemos estar en medio de personas así, que van a la iglesia, que de pronto leen la Biblia, pero que realmente no tienen una relación, una comunión viva con el Señor, sino que más bien viven una religiosidad para buscar unos beneficios, como le pasó a Judas. Judas, cuando caminó con el Señor, imagínense todo lo que soportó, todas las veces que cuando estuvo en la barca, Judas estuvo por ahí, que tuvieron la prueba de la tormenta, cuando se quedaban por allí en la calle, en alguna carpa o durmiendo no bajo un techo, Judas estaba por ahí, lo siguió. Pero Judas tenía la visión de que Jesús iba a ser un rey en esta tierra y él pues ocuparía un puesto importante. Así que cuando Jesús en algún momento le dice, no, yo voy a ser crucificado, entonces ahí Judas sufrió una decepción, porque el Jesús que él siguió no le proveyó lo que él en su corazón tenía. Y nosotros tenemos que revisar si en nuestro corazón seguimos al Señor es porque nos bendice, porque de cierta forma tenemos garantía de que Él nos da cosas buenas, o lo amamos porque Él es Dios. Bueno, esto nos muestra, pues, este versículo que leímos y esta parte que habla la Biblia nos muestra el engaño general en el que estamos viviendo. Pero resulta que viene un tiempo peor, viene una época aún más compleja donde va a ser más complicado diferenciar la verdad de la mentira. Es la época que la Biblia llama los postreros tiempos o los últimos tiempos. En esa época va a haber más confusión de la que vemos ahora. Dice segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Voy a leerla nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Utilizo mucho esta versión porque es en un español muy claro, entonces permite, o sea, cuando uno la estudia, permite tener una comprensión chévere de las cosas, no necesariamente rechazando la Reina Valera, que es muy valiosa y nos ha servido todo el tiempo, pero esta versión me gusta por lo clara que es, entonces se las recomiendo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice así: Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía o el hombre de pecado, como se llama la Reina Valera. Aquel que trae destrucción se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios, es decir, a todas las religiones se va a oponer, y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios, es decir, que el templo tiene que estar construido, y afirmará que Él mismo es Dios. Entonces aquí encontramos una advertencia de parte del apóstol Pablo que nosotros no podemos ignorar en esta época. Porque si bien estamos viviendo en una generación de maldad, donde el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y donde vemos toda clase de atrocidades, maldad, es claro que estos no son los últimos tiempos. Es decir, incluso en Mateo hay una parte que dice, venga, van a haber guerras, van a haber unas cosas, pero este todavía no es el fin, esto va a ser principio de dolores. Es decir, el dolor que viene después, la persecución, el dolor, el engaño que viene, se va a multiplicar de una forma que no hemos experimentado hasta ahora. ¿Y por qué es importante, digamos,
acatar o recibir esta recomendación que hace Pablo. Porque Pablo sabía que los tiempos que íbamos a vivir en general, en un mundo donde impera la mentira, pues iban a ser engañosos. No sé cada uno de ustedes cuántas veces escuchó que iba a haber que se dieron algunas fechas donde se suponía, este día es el fin del mundo. Yo me acuerdo por ahí de unas 4 o 5, no sé, tal vez más veces, desde que era niño, aparecían rumores populares que decían no, cuando el tema de los mayas, cuando se cumplía el calendario maya, creo que era por el 2012, no recuerdo la fecha exacta, se suponía que en esa época, mejor dicho, ese era el fin del mundo. Entonces, ¿qué pasaba cuando llegaban esas fechas? Nada pasaba. Entonces esto sirve como escenario de confusión para aquellos que aún no creen. Porque cuando uno habla de pronto con una persona que no conoce del Señor y en determinado momento surgen temas acerca de los últimos tiempos, pues esa persona en su mente cataloga todas esas mentiras que han habido cerca del fin del mundo, toda esa desinformación, y dice, lo que la Biblia dice, pues así como los mayas tenían un fin del mundo y no se cumplió, pues la Biblia tendrá su fin del mundo y tampoco se va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado como creyentes de no caer en la ola de desinformación, sino que nosotros tenemos que, como dice la Biblia, hacer la luz en medio de las tinieblas, porque Satanás en medio de este mundo ya está operando. Dice la Biblia que el espíritu del anticristo ya está operando, solo que de forma oculta y no de forma completa, porque hay alguien que le detiene. Otro ejemplo de falsedades que sobre tiempos futuros, no sé si ustedes saben que han habido algunas sectas que empezaron poniéndole una fecha de venida al Señor Jesús. Es decir, la Biblia es supremamente clara al decir que nadie sabía la fecha, no iba a revelar fechas a nadie, sino que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Sin embargo, hay 2 sectas que yo creo que ustedes conocen que se formaron de esa forma. Inclusive una de ellas dio dos fechas y ninguna se cumplieron, y hoy por hoy dicen pues que el Señor sí vino, pero de forma espiritual. Ahora, con respecto a la marca de la bestia, también han habido todos los falsos rumores que usted se puede imaginar. No sé si ustedes alguna vez escucharon, y esta es vieja, que decían que el código de barras que se le pone hoy a los productos, esa es la marca de la bestia, porque tiene implícito el 666 en 3 lineales que son de guía para los sistemas lectores. Entonces decían, ese es el número 6, y entonces ahí en la mitad está el 6. Más recientemente hubo otra teoría, y es que la marca de la bestia iba a ser un chip que se nos va a implantar en la piel, en la mano o en la frente, donde van a estar todos nuestros datos y por ahí vamos a comprar, y todo esto suena muy lógico para la época que estamos viviendo. Yo creo que para allá va el asunto. Creo que en algún momento posiblemente haya la opción de que haya algún chip que se nos imponga. Pero inclusive los rumores llegaban más allá. Decían que estos chips iban a tener una especie de ondas neuronales que iban a cambiar nuestra forma de pensar. Si esto fuera así, no tendríamos un pretexto delante de Dios. Porque cuando Él nos llame a juicio le diríamos, no, pero es que como a mí me pusieron ese chip, pues ya me cambió la forma de pensar. Pero esto no es así. De acuerdo a lo que acabamos de leer en Romanos, ¿por qué Dios entregó o por qué Dios abandonó a las personas en su propio razonamiento para que hicieran las cosas que estaban en su corazón? Por la maldad de su corazón, no porque una idea extra fuera implementada. Jesús también lo enseñó de otra forma. Dijo, no es lo que entra de afuera del vaso lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Lo que nos contamina, lo que nos lleva a desobedecer a Dios una y otra vez, a hacer lo malo. Y a las personas incrédulas lo que nos lleva a apartarse cada vez más de Dios es lo que está en su corazón, lo que está dentro, no lo que le van a imprimir desde afuera.
Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de teorías cuando las escuchemos para filtrarlas, porque de cierta forma contradicen la base que hemos creído de cómo serán las cosas en el Señor. O sea que de cierta forma esta carta de Pablo de Tesalonicenses nos está advirtiendo que el mundo va a tener confusión, que nos van a intentar engañar. Pero hay un punto, dice, cuando se manifiesta este personaje, es decir, hay un personaje que tiene que manifestarse y hay una característica de los tiempos que tiene que ocurrir para que nosotros digamos, Dios, estamos viviendo en los últimos tiempos. Primero tenemos que ver que el templo de Israel se ha reconstruido, lo cual en este momento políticamente es supremamente complejo, pero creemos que va a ser reconstruido. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero tiene que ser reconstruido porque esa persona, el anticristo o la bestia, como lo llama más adelante la Biblia, va a llegar al lugar santo y ahí va a colocar un objeto de sacrilegio, como le llama, o la abominación desoladora. Es decir, va a colocar un objeto para rendirle culto que será contrario a las enseñanzas de Dios. Él mismo enseñará, dice que se va a oponer a todas las religiones. Eso hasta ahora no ha pasado, o por lo menos no ha pasado con una persona que tenga el poder de gobierno mundial. O sea que eso nos apunta a otra cosa. Tiene que haber una persona que tenga un poder incalculable, un poder político, social, económico, que tenga un nivel de influencia de tal forma de que la oposición que esta persona haga realmente sea válida. Pues porque hoy por hoy podemos encontrar por ahí loquitos y personas que niegan a todos los dioses y todas las religiones y se autoconfiesan ateos. Pero este no va a ser un ateo. Este va a decir que Él es Dios. Dice la Biblia, dice, incluso se sentará en el templo de Dios, se afirmará que Él mismo es Dios. Y no solamente va a ser algo de palabras, sino que va a tener prodigios, va a tener señales, va a tener poder, va a hacer una serie de milagros. Por el Apocalipsis describe algunos. Entonces imagínense la confusión que puede crear este personaje, que con todo el poder, por así decirlo, los milagros que puede hacer, le diga a la gente, oigan, toda la vida a ustedes les ha hablado dioses inventados por la gente. Esos dioses son falsos, pero miren, yo soy el verdadero Dios, miren mi poder. Una persona que no tenga una relación con el Señor, que de pronto no esté al tanto de esto que nosotros estamos estudiando hoy, para una persona así esto puede sonar convincente. Es decir, ve a una persona que de verdad hace cosas, es decir, le va a parecer que todas las religiones son una teoría, son cuentos, son historias. Pero de cierta forma lo que este hombre hace, los milagros son reales. Entonces imagínense la confusión que puede causar esto. En Daniel 11, 36 al 37 hay otros detallecitos de ese personaje. En Daniel le llama el rey del norte. Digamos, en Daniel 11 está toda una descripción, pero estoy haciendo un resumen de todos estos estudios. En Daniel 11, del 36 al 37, dice: el rey hará lo que le venga en gana. El rey hará lo que le venga en gana. Se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará contra el Dios de dioses, es decir, contra nuestro Dios. Va a hablar mal de nuestro Dios. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido sin lugar a dudas ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. Imagínese esta persona no se ha manifestado definitivamente. No hay una persona que tenga un poder político tal que digamos que encaje dentro del personaje que cita Daniel como un rey con mucha influencia, y que públicamente, por ejemplo en un escenario como Naciones Unidas o
o en otros de alcance mundial, diga, hasta aquí llegaron todos los dioses, todas las falsedades que escucharon por todas las generaciones se acabaron y hoy me manifiesto a ustedes como su verdadero Dios. O sea, eso sería impactante, que tenga el poder para, entre comillas, probarlo. Ahora, nosotros, o los creyentes, porque digamos que hay diversas líneas doctrinales que dicen que posiblemente los creyentes no alcancemos a conocer a este personaje, otras líneas dicen de pronto lo conocemos, en fin. Pero habrán algunos creyentes en ese entonces, bien sea que se quedaron o que aún no ha ocurrido el rapto, que tendrán que resistir a este personaje y evitar seguirlo. ¿Cómo puede un personaje, una persona común, así como nosotros, escapar a un engaño como este? Ahí en Daniel 31 lo dice en Daniel 11:31, perdón. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario con el muñequito que puso en el lugar santo, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto de sacrilegio que causa profanación. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Es decir, que de una u otra forma está diciendo, va a haber unas personas que conocen al Señor que no se van a tragar este engaño. Van a haber unas personas que conocen al Señor que van a saber, van a ser los únicos que saben qué es lo que está pasando. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando en esa época? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que vemos acá? Digamos que vamos a revisar qué es lo que está en juego y así vamos a entender de qué se trata la marca de la bestia que algún día se implementará. En Apocalipsis 13, 11 al 12 vamos a entender un poco qué es lo que está en juego, cuál es el ejercicio de este hombre de maldad, de este anticristo o de la bestia como se le llama en Apocalipsis 11. Aquí vamos a ver cuál es su gran esfuerzo, a dónde quiere llegar, a dónde quiere llevar a la humanidad y a todos los que le siguen. Apocalipsis 13, del 11 al 12, dice: Luego vi a otra bestia, esta salida de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con voz de dragón. Es decir, una persona que por fuera se veía convincente, como si fuera un cordero, alguien apacible, alguien lleno de paz, pero realmente su voz y lo que hablaba era un dragón, es decir, un dragón escondido dentro de su interior. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra, mira, aquí está hablando del alcance de este personaje, exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Esto lo narra aquí mismo en Apocalipsis 13, pero estamos haciendo un resumen rápido. En el 14 menciona pues que este personaje, que se le permitió crear una imagen, pues una estatua, y que esa estatua viviera. Aquí en el 15 dice, Apocalipsis 13, 15, luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Es decir, siempre la Biblia nos ha hablado que los ídolos no tienen voz, no tienen boca, no tienen vida, son muertos. Imagínense esta señal mentirosa, ¿cómo va a engañar a la gente? Hace un ídolo y de una u otra forma ese ídolo puede hablar. Ahora, si un ídolo que fue creado por una persona tan poderosa como esta que se está mostrando empieza a hablar, pues lo que hable en cierta forma va a ser de impacto, y si tiene un alcance mundial, si esto va a ocurrir a través de redes sociales, si va a ocurrir mientras hay algo que se está implementando tecnológicamente ahora, que son los traductores simultáneos. Es decir, esa persona lo hablará en algún idioma y todo el resto del mundo lo escucharemos tecnológicamente en nuestro idioma. Dice, entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Entonces aquí empezamos a ver que hay una palabra clave en todo esto, que es adoración. Miren en el 13, en el
13:12. Ejercía toda autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Seguimos leyendo en el 16. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí vamos a hacer una pausa. Pablo. Porque, dime. Hola, buenas noches. Qué pena interrumpirte. Es que como sé que el tema ya se está poniendo mucho más interesante porque ya vas a empezar a dar unos detalles significativos. Yo quiero, pues, una reflexión que estoy haciendo en lo que estás conversando y pues que traigo hace mucho tiempo al leer la palabra de Dios, es que es posible dentro de los estudios teológicos que se han realizado al respecto de este tema de la bestia, que se esté contemplando de acuerdo a la dinámica global, que no sea una persona, sino que sea una organización o una reunión de personas influyentes a nivel mundial que conformen ese tipo, digamos, de personaje. O sea, estamos hablando que la tendencia de las potencias es esa, ¿no? A congregarse en una sola para ejercer poder sobre las otras, y así sucesivamente. Es algo de pronto cercano a lo que tal vez nos quiere mostrar la palabra del Señor, que no sea una persona influyente, porque lo vemos hoy en día que es muy difícil que una sola persona lo logre, y que sea más bien una organización o un conjunto de personas o de estados. Lo que pasa es que esa interpretación está muy ajustada a lo que nosotros vemos en este tiempo y digamos, a un razonamiento para poder entender. Pero si nosotros, hay varias, digamos, referencias que están apuntando a una persona. La referencia de Daniel 11 apunta a un rey, lo llama el rey del norte. En Tesalonicenses le dice el hombre de pecado o el hombre de anarquía, como lo llama en esta versión. Está hablando de un hombre. Sin duda este hombre representa una organización, o sea, de eso no hay duda. En Apocalipsis 13 dice que el dragón, y en Apocalipsis, o sea, que el dragón fue quien le dio autoridad a este personaje y le dio la potestad de hacer los milagros. Es decir, una persona con un poder dado por Satanás para hacer milagros no le va a ser difícil llegar a ocupar ese tipo de puestos. En nuestro contexto actual, pues suena difícil, pero en un contexto donde la tecnología nos tiene hiperconectados como nos tiene ahora, donde alguien a cientos de kilómetros de distancia de un discurso y lo escuchemos acá en tiempo real, así como estamos en este momento, no estamos reunidos, pero de cierta forma nos escuchamos en tiempo real, con tecnologías de traducción simultánea, pues pensar en que una persona tenga un alcance global me parece que no está lejos de lo que podemos vivir en los próximos años. Entonces hay que tener cuidado porque el Apocalipsis y porque las diferentes referencias a esta persona en la Biblia refieren a una persona. Y en Apocalipsis 20 dice muy claramente que ese dragón que le dio la potestad o que le dio el poder es Satanás o la serpiente antigua. Entonces todo esto es orquestado por el enemigo y tenemos que tener cuidado porque es que ahí es donde no nos podemos dejar llevar por corrientes o por influencias, porque precisamente necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Necesitamos explicarle estos temas de forma adecuada a las personas que no conocen al Señor, porque es clave tener conocimiento de todo esto cuando esté sucediendo. Porque, como dice la palabra, mi pueblo murió por falta de conocimiento. Y las personas del mundo en el entorno católico que se supone que siguen a Jesús no saben nada de esto, porque el catolicismo ha enseñado otro tipo de escatología desde el principio de los tiempos. Ellos dicen que ese personaje era Nerón, pero Nerón no tenía alcance mundial. Nerón no se dijo a sí mismo como Dios. En fin, hay diferentes opciones para discutir esa posición. Ni tampoco se dio el tema de la marca.
Ahora, revisemos un poquito aquí lo de la marca, lo de Apocalipsis 13:16. Dice, además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. La palabra marca en este versículo, en los textos originales, es la palabra griega haragma. Esta palabra significa marcar, grabar o cincelar. El diccionario bíblico Vine dice que esta palabra denota una impresión visible, una marca o un sello que representa una etiqueta de servidumbre. Así que de cierta forma este contexto, porque hay muchas palabras en el griego para marca. Está la marca estigma, que es la que se le pone al ganado, por ejemplo, es una marca dolorosa. Pero esta no es una marca dolorosa, ni tampoco es una marca como la marca que el Señor pone en el corazón del creyente, que es una marca espiritual, que son las arras. No, esta es una marca visible. Entonces aquí tenemos las condiciones para saber si algo que en determinado momento surja como la marca de la bestia es o no es. Número uno, es una marca visible, no va a ser oculta. No va a ser en una tinta indeleble que solamente es visible a la luz de ultravioleta, por así decirlo. No, es una marca visible. Otro detalle es que tiene asociado el nombre de la bestia. Por lo tanto, denota pertenencia. Es decir, quien se ponga esa marca en su mano o en su frente, le está diciendo al mundo, a la población en general, yo le pertenezco a esta persona o a esta entidad. Es un sello de servidumbre en términos históricos. ¿Eso qué significa? Significa que la marca de la bestia implica adhesión a una causa promovida. Es decir, será una declaración pública de que yo me estoy uniendo a una causa. Quizás la causa de este anticristo, de esta persona, es negar cualquier tipo de religión que haya habido antes, negar a Jesucristo. Y entonces cuando usted acepta la marca, está diciendo, listo, yo me voy a volver un militante de esa causa y vamos a acabar, porque es que esas religiones de la antigüedad son las que tienen este mundo loco y hecho nada, así que vamos a acabar con todas esas religiones, incluyendo al cristianismo. Esa es una de las connotaciones. Pero la peor o el peor significado y lo más grave de la marca es que es una definición del objeto de adoración. Aquí es muy claro, porque en el 15, en Apocalipsis 13:15 dice, luego se le permitió dar vida a la estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla, a quien, a ella misma, a esa estatua, debía morir. Aquí hay una cuestión de adoración explícita. Dice, además se exigió que todos, pequeños y grandes, se pusieran la marca. O sea, es una marca de adoración, es una marca donde la gente que se la ponga dirá, yo adoro a este Dios que se me está presentando. Yo creo que ese Dios es el verdadero y que todos los anteriores, incluyendo a Jesucristo, son falsos dioses. O sea que tiene una connotación de rechazo total y profundo al Señor Jesús. Por eso es que es tan grave. Para ir terminando, este tema, o sea, lo estoy haciendo súper resumido porque este tema tiene muchas cosas, muchos matices, muchas connotaciones que son supremamente interesantes. Aquí nos podríamos quedar hablando una cantidad de tiempo. Pero vamos a terminar con esta reflexión. Ya sabemos que en los últimos tiempos lo que estará en juego es la adoración. Es decir, ¿a quién vamos a adorar? Pero ¿de qué adoración estamos hablando? Porque de pronto nuestro entorno cristiano, cuando se nos habla de adoración, lo primero que se viene a nuestra mente es música, la adoración, las canciones, cerrar nuestros ojos y cantarle. Qué bueno que nosotros hagamos eso y tengamos esa relación con el Señor. Pero esta adoración que está hablando aquí, y la adoración de la que habla Romanos cuando dice que la gente no quiso adorar a Dios, va mucho más allá de música. O sea, la relación en términos bíblicos, en todo el contexto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, más lo que enseñó Jesús, es
una relación con nuestro Creador en términos de amor y obediencia. Esa es la verdadera adoración. El Señor Jesús tuvo una conversación muy especial con la mujer samaritana, donde ella le decía: venga, ¿dónde vamos a orar? En nuestro templo sincretista, donde se mezclaron pues todos los conceptos del judaísmo clásico con los dioses de Baal y todo lo que se hizo. Ellos tenían su propio templo, o allá donde ustedes los judíos dicen. Y Jesús le dice: venga, obviamente la salvación viene de los judíos y la adoración inicialmente, o sea, le corrige, era acá donde, en el templo judío. Pero va a llegar un momento que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, ya no será una cuestión de a dónde voy, qué rito realizo, sino que será una cuestión de vida, una cuestión de adorarlo en todas partes. Ahora, no existe una verdadera adoración al Señor sin amor. Y la prueba de ese tipo de relación están los fariseos. Eran personas que querían cumplir las reglas, querían cumplir hasta el último detalle. Jesús dice: mire, ustedes diezman hasta la menta y el eneldo. Es decir, esas hierbitas que Jesús está mencionando ahí eran las del consumo de la casa. O sea, ese tipo de hierbas no se comercializaban en la época de Israel, porque pues todo el mundo podía tener su huerto casero y digamos que no eran parte del negocio agrícola del que subsistían las familias anteriormente. Y estos eran tan detallistas con la ley, con el cumplimiento, que aún llegaban a diezmar esas cositas del huerto. Entonces uno podría pensar en el razonamiento humano: no, está la gente que cumple todos los preceptos de la ley de Dios, estos son los más cercanos. Pero resulta que Jesús les dijo que no: ustedes me honran con sus labios y su corazón está lejos de mí. Y en otra parte le dice: se olvidaron de lo más importante, que era la misericordia, la justicia y el amor. Es decir, no se trata adorar a Dios, no se trata solamente de obedecerlo en sus preceptos, tiene que haber una relación de amor. Pero lo contrario también es equivalente. Cuando usted supuestamente cree que ama a Dios, pero no lo obedece. O sea, la desobediencia es una señal clara de falta de amor y entrega hacia Dios. Ahora, uno puede decir: ¿pero qué tengo que obedecer? O sea, porque están los mandamientos, está la ley, y a veces el pretexto que nosotros tenemos es que todos somos pecadores y todos cometemos nuestros pecaditos. Entonces, ¿a qué se refiere Dios? También hay abundante información en la palabra de Dios acerca de qué tipo de obediencia debemos tener nosotros los creyentes. En primer lugar, parte del hecho del contexto, o sea, la verdadera relación entre un creyente y Jesús es una relación de esclavitud. O sea, nosotros en nuestra mente tenemos que tener en cuenta que somos dulos, como lo dice la palabra. Un dulo es un esclavo a perpetuidad. Eso lo describe el Antiguo Testamento. Cuando un esclavo, después de 6 años en Israel, podía liberarse, pero decidía por amor a su amo convertirse en un esclavo a perpetuidad. Y a eso se le llamaba la conversión. Entonces, pero eso es un tema más profundo. El punto es que a veces, como creyentes en Jesús, somos muy laxos y nos sentimos con la libertad de que podemos pecar a diestra y a siniestra. Y el Señor nos perdona cuando nosotros caemos. Todos creo que hemos caído. Todos como creyentes hemos tenido nuestras épocas en que de pronto estamos más firmes, estamos más cerca del Señor, tenemos tiempos de oración más frecuentes y estamos ahí un poco más fortalecidos. Pero creo que también hemos tenido nuestros tiempos en que de pronto nos alejamos un poquito y entonces somos más susceptibles y andamos en la calle y miramos y deseamos y en fin. Entonces la obediencia al Señor es decir, nosotros no podemos andar en ese carrusel de ir, de subir y bajar. Quizás en un contexto de ser nuevos y maduros en la fe, el Señor nos permita que de pronto a veces subamos y bajemos. Pero la madurez espiritual a la cual el Señor nos quiere llevar y por la cual quiere que nosotros
pasemos implica una relación con el Señor. En la medida que nos relacionamos con el Señor, nuestra vida cambia. Y dice la Biblia que el Señor renueva nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y a veces nosotros en nuestro corazón atesoramos, es decir, estamos sirviendo la iglesia y queremos llegar a un estilo de vida, pero de pronto atesoramos otra cosa, como que nos queremos desprender, volar, como que queremos irnos a un lugar donde nadie sepa que somos cristianos para hacer de todo. Si esos pensamientos están en nuestro corazón, tenemos que pedirle a Dios que renueve nuestro entendimiento, porque realmente un corazón renovado es un corazón que ama la palabra de Dios, que ama el estilo de vida que Él propone. Que podamos tener tropiezos, nadie los niega, pero no podemos hacer de los tropiezos el pretexto para hacer nuestra vida, nuestro estilo de vida, una vida apartada de Dios y que vivamos igual que el resto del mundo, haciendo lo que todos los demás hacen, diciendo, no, es que como pues todos somos pecadores, porque ahí no hay una conversión genuina y real, ahí no hay una relación con el Señor. Cuando hay una relación, cuando nosotros adoramos realmente al Señor, cuando lo amamos, cuando queremos servirlo y seguirle, Él va a cambiar cosas que no están bien en nosotros y va a ser un cambio constante y de una u otra forma tú vas a ver un punto, yo antes era así y ahora he mejorado en esto. Pero a veces nos pasa al revés. A veces nos pasa que cuando empezamos en el cristianismo, empezamos como dice la Biblia, con un primer amor y nos apartamos de muchas cosas y poco a poco nos fuimos como otra vez metiendo al punto de que podríamos revisar hoy nuestra vida y casi que somos igual a un incrédulo. Ahí tenemos que tener cuidado, porque no podemos permitir que eventualmente seamos hallados como falsos creyentes. Bueno, entonces, este es como el tema, como les decía, pues hay muchas cosas más. El pastor ha hecho otras explicaciones escatológicas increíbles, unos seminarios que hizo hace como 10 años, mejor dicho, magníficos. Es un tema que en ese entonces eran los sábados las reuniones, eso dio como varios sábados, me acuerdo que se habló de escatología como 5 o 6 sábados, porque es un tema que tiene de largo como de ancho. Pero de acuerdo a lo que hablamos con Julián, quería traer un extracto de algo que estamos viendo en este momento, de la confusión. Y salen muchos rumores que es que la vacuna que viene contra el COVID, pues esa es la marca de la bestia. Pues no sé, a la luz de lo que acabamos de revisar acá, ya ustedes juzgarán si cumplen o no cumplen. Yo creo que no es una marca visible y no denota adoración a ningún personaje en particular que esté manifestándose con señales y prodigios. Pero bueno, quedan entonces abiertos los micrófonos para preguntas, para intervenciones. Ahí necesito ayuda del pastor porque de pronto me van a corchar. Entonces, muchas gracias por su atención. No, Pablo, muchas gracias por esta presentación. La verdad, creo que era necesaria para nosotros, porque como bien lo afirmabas y lo comentabas, hoy en día hay demasiada desinformación, hay demasiada teoría, mucho mito urbano acerca de todo lo que está sucediendo en la actualidad. Y pues la verdad nosotros, como cabezas de hogar, como sacerdotes en nuestro hogar, debemos de tener una buena adoctrinamiento sobre estos temas. No sé si ustedes quieren opinar, quieren preguntar, quieren aportar. Don Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Don Pablo, yo estaba pensando que por ser cristianos, lo digo por mí, por ser cristianos estamos blindados a no ser influenciados por esa forma de la tecnología de llevar esa cantidad de cosas que nos distraen y nos separan de Dios, llevándonos
a entrar en rebelión con la palabra y con Dios mismo, porque nos dejamos llevar, nos dejamos influenciar, ¿cierto? Usted decía que son tiempos de confusión. A mí me parece que hace muy poco pudimos vivir todos en el mundo entero un poco de eso que usted está hablando. Cómo el mundo, a través de todo tipo de medios, estaban adorando a un rey muerto del deporte hasta el delirio, con una facilidad pasmosa. Se veía en todas las ciudades eso que usted está hablando. O sea, nadie se salva de eso. Y era una cosa simple. Se trataba de un hombre pecador igual que nosotros. Sin embargo, los medios lo habían llevado a endiosar de tal manera que había impactado el mundo. Estaba paralizado el mundo, realmente. ¿No se parece bastante eso a lo que usted nos está explicando, don Pablo? Sí, claro, hay una tendencia del ser humano a, como usted lo dice, a endiosar personajes, a idolatrar personajes. En el caso de Maradona, pues siempre se le llamó muy jocosamente, incluso entre los medios argentinos, el dios del fútbol. Pero no hay una persona razonable que realmente piense que él era un dios. Simplemente era una forma de expresar pues el gran talento que tenía este señor. A pesar de que fuera de las canchas fue una persona terrible que hizo cosas no dignas de ser mencionadas, por así decirlo. Pero el anticristo que se va a manifestar va a ser un líder que va a ser amado por muchas personas. Va a ser una persona muy exitosa, una persona que va a tener un don de la palabra increíble. Es decir, puede cogernos a cualquiera de nosotros en un debate y nos vuelve añicos, porque va a ser una persona, digamos, que va a expresar mucha sabiduría, mucha elocuencia, y eso va a hacer que las personas se apeguen a él. Pero adicional a que va a ser elocuente, a que va a tener las características humanas tradicionales, como podríamos de cierta forma llamarla, va a ser dotado de unos poderes especiales que aún van a hacer que la gente más se apegue a él y de verdad lleguen a considerarlo un dios. Es decir, una persona que sea capaz de darle vida a un muerto, de hacer milagros que sean en cierta forma, entre comillas, verificables por la ciencia, y todo tipo de señales engañosas, pues la gente realmente va a caer en la confusión y decir este es el verdadero Dios y las religiones anteriores no tienen nada que ver. Ese va a ser el peligro. Pero es un muy buen ejemplo de ver cómo el ser humano a veces es susceptible de la idolatría, de dejarse llevar por personajes, de dejarse llevar por la pasión y por los sentimientos. Realmente lo que es más susceptible de que nosotros seamos engañados es nuestras emociones, y nuestros sentimientos son los que de cierta forma nos pueden engañar y llevar a la confusión. Gracias, Pablo. Jaime, ¿ya aportarnos algo? Pablo, buenas noches. Tuve que ausentarme un momentico al comienzo de tu charla. Perdí el hilo. Quiero preguntarte si hablaste algo sobre dispensacionalismo, por favor. No, en ese tema no nos metimos. ¿Y tú qué piensas del arrebatamiento de la iglesia? Lo mismo que piensas tú, Jaime. Tal cual la doctrina de nuestra iglesia. Nuestra doctrina es que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, y que habrá personas que se quedarán, que tendrán que vivir una prueba mayor. Pero el punto donde, digamos, puede haber algo de confusión es en cuanto a la manifestación del anticristo como personaje. Entonces ahí es donde, digamos, hay líneas teológicas que dicen, bueno, los cristianos vamos a alcanzar a conocer a ese personaje y vamos a ver algunos de sus milagros, quizás lo veamos sentarse en el templo de Israel,
autoproclamándose como Dios, pues en esa época aún no ha comenzado la gran tribulación como tal. Otros dicen, no, eso va a ser en medio de la gran tribulación. Y como lo mencioné, digamos, finalizando el tema, todo el tema de los postreros tiempos tiene tanto de ancho como de largo, y ahí podemos quedarnos estudiando de una forma especial y discutiendo. Ahora, el pastor siempre ha mencionado, cuando hace estos estudios escatológicos, él menciona, mire, nosotros tenemos esta línea doctrinal, pero existen otras líneas. Entonces, indiferente de eso, de finalmente quién tiene la razón, hay algo que no se niega, y es que nosotros tenemos que tener una relación con el Señor Jesús. O sea, eso es lo clave. Don Pedro decía, yo creía que los cristianos estábamos blindados, y en cierta forma lo estamos. Pero resulta que no todo el que se autodenomina cristiano lo es. Mateo 24, cuando comienza, habla de las cabras y de las ovejas. Es decir, tanto las cabras como las ovejas son animales de rebaño. Entonces, de cierta forma, tanto las cabras como ovejas son personas que estaban yendo a congregarse, y de cierta forma creían que seguían a Jesús. Y si usted ve el contexto de Mateo 24, cuando recién comienza, cuando las cabras son rechazadas, ese rechazo las tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo así? Yo creía que era creyente. En cierta forma, esa es como la reacción. Lo mismo pasa por allá en Mateo 7, cuando dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? ¿El que hace milagros? No, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, de eso hablamos, Jaime. Gracias, Pablo. Hay algo muy cierto, y es que yo aquí estaba tomando nota. Me preocupa es que la iglesia que en este tiempo estamos viviendo, referencia a la segunda venida del Señor, con un miedo, no con una esperanza como la Sagrada Escritura nos lo presenta, sino como un miedo. O sea, pareciera que, estamos en los últimos tiempos. Esto parece que se va a acabar el disfrute de los placeres, y ahí es donde podemos entrar a analizar si estamos siendo engañados, porque creo que hace 2 o 3 reuniones atrás el pastor nos hablaba precisamente sobre las señales antes del fin, sobre Mateo 24, y lo más preocupante de todo, porque tú te enfocaste hoy en definir que aquí el problema es la adoración a Dios, y lo más preocupante es que estamos siendo engañados de ese tipo de adoración, ¿no? Mira que nadie os engañe, dice Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ese es el principal problema, ¿no? El principal lío radica allí. Y otra cosa que anoté referente a la Iglesia Católica, pues es que la Iglesia Católica está metida dentro de los artífices de esa, digamos que esa antesala expuesta para el anticristo. Ellos están hablando de ecumenismo, y el ecumenismo es un tema muy delicado porque conlleva a prácticamente idolatría. Entonces, y ellos supuestamente son los representantes de Cristo dentro de esa reunión de ecumenismo, y la voz de Cristo no se siente por ningún lado. Y esa parte pues es delicada, porque esta pandemia precisamente ha dejado, digamos que una alarma dentro del pueblo cristiano, y eso es lo que yo quería señalar. Pareciera que estuviéramos más miedosos de que fuera la segunda venida, y no la estamos esperando realmente, no estamos esperándola como debiéramos esperarla. Es decir, que hay muchas cosas del mundo que nos tienen apegados, y que nos preocupa que esto se vaya a acabar ya, nos preocupa que estos sean los últimos tiempos. No nos debiera estar preocupando. Si nosotros estuviéramos haciendo lo que tendríamos que hacer, no nos debiera estar preocupando. Debiéramos estar gozosos esperando la venida del Señor, porque precisamente ayer en Madrugadores hablaba sobre eso, así como en Lucas 2, iniciando el Evangelio de Lucas, nos expresaba que había en el pueblo judío un hombre llamado Simeón, judío, que esperaba la venida del Mesías con ansiedad, que la esperaba con mucho ahínco, que la esperaba con pasión, y nosotros pareciera que estuviéramos como eludiendo la venida del Señor. Así es, Jaime, tenés toda la razón. Y esto es muy visto en las personas que desconocen
acerca de los temas escatológicos. Escatológico es pues el estudio de los posteriores tiempos, de todo lo que va a ocurrir. Y de cierta forma uno habla con alguien que tiene poco dominio del tema, o que no que tenga poco dominio, que de pronto no ha escuchado, y todo lo que tiene que ver con los posteriores tiempos le genera temor, le genera confusión. Pero precisamente cuando uno empieza a estudiar estos temas, cuando lees Apocalipsis, cuando lees Mateo, los profetas, y empezás a agrupar este tema como un todo, te das cuenta que los escritores de la Biblia, Pablo y ellos tenían una pasión, es decir, ellos querían en su época ver todo esto, o sea, ellos anhelaban, ellos querían que ya ocurriera ese tiempo del fin, porque querían ver la gloria de Jesús, no solamente por lo que viene después de, sino porque amaban al Señor Jesús, y si yo amo a Jesús, quiero verlo en su gloria, y como dice la Biblia en lo que tiene que ver con la imposición de la cena del Señor, es que los cristianos nos alentamos unos a otros con el hecho de que Él viene, porque es que cuando Él venga implica la redención de la iglesia. Pero vos tenés razón, Jaime, en el sentido de que pueden haber muchas personas tan apegadas al mundo que no quieren que esto se acabe, y que de pronto el hecho de que el Señor venga pues cambia planes y en fin. Entonces eso muestra... Yo te iba a preguntar qué día sobre otra cosa. ¿Cómo? A mí, por ejemplo, me preocupó este tema de la aparición de la vacuna por Pfizer, a última hora, que también tratamos de hablar de ese tema a última hora. Se lo comenté al pastor internamente, y te lo digo ahora aquí públicamente, porque sí, pues yo no estaba tan errado. Y que a mí me preocupa, pues obviamente uno ve los medios de comunicación a los que tenemos acceso, porque eso es lo que hay a escuchar, es lo que hay. Pero por ejemplo, fíjate que la posición de Bill Gates, que es un accionista de Pfizer, y cómo monopolizó el tema de la vacuna a última hora en campaña electoral, cómo lo hizo de una manera como dándole el aval a que es ahora el candidato electo, presidente, que ofreciera la vacuna, que en su gobierno la iba a dar, que lo primero que iba a hacer era avalar la vacuna y darla totalmente gratis para todo el pueblo estadounidense. Eso se volvió como una campaña presidencial a última hora. Y fíjate que tan pronto las elecciones empezaron a dar las cifras a favor del candidato de preferencia de Bill Gates, inmediatamente salió Pfizer con esa noticia bomba de que tenía el 95% de viabilidad en la vacuna. Y cómo vamos ahora, y ahora las últimas intervenciones de Bill Gates, a mí sí me dan para pensar que él está metido dentro de un tema llamado globalización, que no es un chiste, que no es una recocha, que es en serio, es un tema que va marchando, es un tema que va marchando en pro de un empoderamiento de lo que tú hablabas ahorita, ¿no? De unificar, no quizá ahora, pero sí en unos años venideros, un tipo de adoración mundial, porque todos van a tener que depender de eso. Y fíjate que de cierta manera esto nos ha tenido a todos dependiendo de las potencias mundiales, de los hombres más poderosos, de qué definen, en fin. Y el sistema capitalista es el único que no ha perdido en esta pandemia, fíjate, los bancos, y es una cosa impresionante. Entonces, sí, a mí se me hace que hay algo de trasfondo allí, que obviamente yo entiendo que estos no son los últimos tiempos y perfectamente lo sé, pero sí nos deja una señal clara de que algo está sucediendo en ese tipo de globalización, de gente que está tratando de manejar el mundo, ¿no? Que a nosotros nos hacen ver que China y Estados Unidos están en conflicto, y yo no creo mucho, y etcétera, y ves, entonces, en síntesis, nosotros nos terminamos comiendo el cuento, llenando de miedo, llenando de temor, y ahí es donde yo digo que todo está marchando como con un hilito perfecto, para que más adelante se diga, inclusive la Organización Mundial de la Salud ya habló, iniciando esta pandemia, habló de que todos los estados tenían que unirse, tanto económicamente como en asumir leyes, bueno, para manejar la pandemia de una manera uniforme, unánime. Entonces, ¿tú qué piensas de eso, Pablo?
Mira, definitivamente estamos en unos tiempos que de cierta forma se perfilan como las previas a los últimos tiempos. Pero definitivamente la Biblia, de acuerdo al contexto y a lo que nos menciona, pues, estos no son los últimos tiempos. Sin embargo, como vos decís, o sea, en el tema de la vacuna, y no solamente en el tema de la vacuna, muchos otros, de cierta forma van perfilando el panorama que va a utilizar el anticristo. Es decir, el anticristo no va a llegar a implementar un nuevo orden mundial, él va a llegar a disponer de lo que hay en su momento. O sea, el anticristo no es el que va a implementar las reuniones virtuales, por así decirlo. Mire que ya de cierta forma esto es una herramienta que tenemos, y quizás con herramientas como estas un poco más avanzadas él se dirigirá al mundo y lo podrán ver en tiempo real. Pero digamos que en ese sentido no podemos caer en el error de satanizar elementos sin el debido contexto, el debido juicio. Entonces, por ejemplo, el tema de la vacuna es un tema meramente médico y de confianza. Claro, nosotros decimos, detrás de están poderes económicos, están personas que quieren controlar, que si el virus del COVID surgió de forma natural o fue creado en un laboratorio, que si cuando se creó el virus ya la vacuna existía con ánimo de ser comercializada. Hay muchas teorías de conspiración, y en cierta forma nosotros tenemos que tener cuidado. Es decir, tenemos una opinión como ciudadanos y un derecho. Es decir, nosotros como ciudadanos podemos decir, venga, yo no tengo confianza en la vacuna. En mi caso, yo no tengo confianza en la vacuna de Johnson & Johnson, o la que estaba produciendo Johnson & Johnson, pues por la cantidad de muertes en la prueba. Mientras que de cierta forma la de Pfizer ha sido un poco más confiable. De todas formas, por lo pronto yo confiaría en el Señor y digo, bueno, esperemos que no tener que aplicarlo. Pero es un tema, digamos, médico, así como cuando los niños, cuando lo explicaba nuestro doctor, cuando los niños son pequeños, pues les ponen una serie de vacunas que también fueron desarrolladas. Uno podría pensar pues que también hay unas mafias detrás de esas vacunas, pero son temas que en cierta forma pueden perfilar lo que son los últimos tiempos, mas no son los últimos tiempos. Por ejemplo, lo del chip, esto es una tendencia y esto ha sido sugerido, que nosotros, de hecho no saben si que ya Colombia dio el paso para tener cédula digital, para identificarnos en el mundo virtual. Entonces, nada raro que en algún momento surja la necesidad de que nos implementemos un chip que está en nuestra piel, donde está toda nuestra información, fecha de nacimiento, realmente quiénes somos. Pero aún si saliera ese chip y digamos la connotación simplemente es como de identificación del seguro, qué pasaporte va a estar ahí, no sé. Perdón, escucho una interferencia. No, ahí está bien. Bueno, igual, incluso si saliera ese chip, esa no es la marca de la bestia. Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener como creyentes. Podemos opinar de todos los temas, que de pronto, que si Bill Gates es Illuminati o no, pues no lo sabemos. Que de pronto ahí está pasando algo oscuro y que se está orquestando algo que va a ser la plataforma del anticristo. Esto puede estar pasando ahora y nosotros no nos damos cuenta, porque la Biblia muy claramente dice que eso ya está operando en secreto y en algún momento se va a manifestar. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos de no caer en la desinformación del mundo y enfocarnos en los temas que sí son reales y que tienen un asidero, que son los temas de la Biblia. Entonces, mi recomendación es, digamos, nosotros podemos opinar de todos estos temas, de conspiraciones y todo esto de una forma, digamos, como con pinzas, con la delicadeza de no entrar en la corriente de confusión que justamente Satanás quiere crear en la sociedad, que se empieza a hablar de una cantidad de cosas y de pronto en 10, 20 años, si es que el Señor no ha venido, los no creyentes van a hablar de nosotros y van a decir, ustedes los creyentes en ese entonces decían que esa vacuna era la marca de la bestia y vea cómo les ocurre, eso salvó a millones de personas, no sé. Entonces esa es
mi recomendación. Si me permiten. Sí, señor. Siga, pastor. Hay un detalle que creo que no se puede perder de vista. La pregunta es, ¿estamos en los últimos tiempos, sí o no estamos en los últimos tiempos? Y la respuesta la da la Biblia. Ahí en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo encuentra a los tesalonicenses llenos de dudas, llenos de preguntas. Bueno, ¿cuándo viene el Señor o no viene? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo saber cuál va a ser el desarrollo de las cosas? Y Pablo les dice, miren, no se dejen engañar, las cosas van a ser de esta manera. Y Pablo da el orden. Primero dice, en cuanto al anticristo, él no vendrá hasta que primero no sucedan ciertas cosas. La primera, la apostasía de la iglesia. ¿Quién puede negar que la iglesia cristiana hoy está en apostasía? Es evidente. Luego dice, porque ya está en acción el espíritu del inicuo. Ya está en acción, es decir, está en acción el espíritu del anticristo. La razón es porque todavía él no sale a la luz. Y Pablo da la explicación. Va a llegar el día en que se va a manifestar, pero ¿por qué no se manifiesta ahora? ¿Por qué hay solo un espíritu del anticristo que está manejando este mundo? Porque al momento hay alguien que lo tiene controlado, hay alguien que le impide manifestarse. Pero dice Pablo, cuando el que le impide manifestarse sea quitado, entonces se manifestará el anticristo. Ahora, ¿qué es lo que está sujetando la situación? El Espíritu Santo, por lo tanto, la presencia de la iglesia. Pero cuando la iglesia sea quitada, porque si el Espíritu Santo es quitada la iglesia, entonces el anticristo podrá manifestarse. Y allí es donde podemos pensar que el rapto de la iglesia es antes del establecimiento del anticristo. No sé qué piensan. Eso es lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses para que se quedaran tranquilos.